Bueno, muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a estar con el doctor Juan David Roa Giraldo y nos va a hablar del tema de diagnóstico de muerte encefálica y mantenimiento del donante en la población pediátrica. El doctor Roa pues tiene una hoja de vida impresionante, es neuropediatra e intensivista en neuropediatría de la Universidad Nacional de Colombia. También es especialista en cuidado crítico neurológico en la Universidad de Northwestern en Chicago y actualmente es intensivista del Hospital La Misericordia. También es profesor de posgrado en pediatría de la Universidad Nacional de Colombia y de la FUCS. Y pues el tema que nos atañe la noche de hoy es de mucha importancia, puesto que la mayoría de especialistas se centran en el tema de adultos, pero hay diferencias muy grandes entre la población adulta y pediátrica en estos dos tópicos. Y sumado al anterior, pues dentro de los cursos que se ofrecen en el país en esta área, este es el único que le da una mirada al tema de los niños. Entonces es pues también un plus que tenemos en ese sentido. Sean pues todos bienvenidos, especialmente el doctor Juan David, y bueno, muchas gracias por su presencia. ¿Aló, me oye? Yo sí lo oigo perfecto, doctor. ¿Ustedes cómo están oyendo, doctores? Sí, No, perfecto. no, Muy bien, no está tengo muy bien. feedback. Gracias. Listo. Empecemos. Ahora la modalidad de Entonces, presentación, por favor. listo. Gracias. Ahí está. Sí, doc. Bueno, muchas buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno que tengan en cuenta este tema como parte de la formación, principalmente porque uno que está enfrentado al manejo de niños ve cómo día a día es cada vez más enredado y se hace más difícil en la medida que tenemos tantas capacidades de soporte llegar a hacer diagnósticos adecuados y sobre todo rápidos de muerte encefálica en población pediátrica y mucho más allá de eso, que eso se represente después en una potencial donación. Y los números nos dicen eso, estamos lejos, muy lejos de los adultos. Y pues probablemente uno de los obstáculos más grandes sea los diagnósticos adecuados y tempranos y el manejo de los pacientes. Entonces, pues por esto considero que ese tema es muy importante para empezar a concientizar un poquitico a toda la gente al respecto y tratar de abrir un poco más de camino en esto, ya que los adultos nos han adelantado tanto, pues seguir haciéndolo en niños. No adelante, espérame un segundito, miro a ver cómo. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés y una cosa importante es pues que sí tengo conflictos éticos, es que creo en la eutanasia, el derecho a morir dignamente y eso pues, probablemente se vea reflejado en algunas de las cosas que digo. ¿Qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de algunos casos clínicos y realmente lo que para mí es muy importante y es por qué es tan difícil y qué hace que sea tan difícil hacer el diagnóstico de muerte encefálica en niños, tanto para las familias como para los médicos. Algo de cómo ha evolucionando la muerte encefálica y el concepto de muerte encefálica, tratando de aplicarlo un poco más a los niños, a la legislación en los niños y examen neurológico, cómo es el examen neurológico, las pruebas de test de apnea, algunas ayudas diagnósticas y el manejo del potencial donante. Entonces, un examen, los casos clínicos que tengo son casos clínicos que refuerzan un poquito el por qué es tan difícil hacer diagnóstico de muerte encefálica. Este es uno de los pacientes, es un paciente que tuvo un accidente automovilístico como conductor como pasajero cuando tenía 17 años. Eh, Él estuvo 19 años en una institución de cuidado crónico y finalmente dicen que después de ese tiempo despierta de un coma de eso. Entonces, es ejemplificando una de las creencias de la familia de que el paciente en algún momento con una lesión cerebral severa se va a despertar y este es uno de los pocos casos en los que eso se ve. Sin embargo, termina finalmente después de ese tiempo con traqueostomía, gastrostomía, respirando de manera autónoma. ¿Qué logra hacer? Repetir nombres, responder algunas órdenes simples y completa asistencia para el ABC. Ese es el desenlace
de Terry Wallis, una de las personas pues, más conocidas con respecto a las lesiones cerebrales severas. Terry Kiao es otro de esos ejemplos. Terry Kiao era una adolescente que tenía trastornos de alimentación. Secundario a uno de esos trastornos de alimentación, sufre un infarto agudo de miocardio con una encefalopatia isquémica severa. Ustedes pueden ver las imágenes de, que se le toman a ella tiempo después, pues comparada con una normal como era las imágenes de Terry Kiao. Está en estado vegetativo persistente y finalmente la familia empieza una pelea legal que después de más de 14 juicios y 15 años, en el 2005, perdón, se retira el soporte enteral y finalmente fallece. Esa es una de las pacientes pues, conocidas de lesiones severas. Este es otro y este lo traigo por una cosa en especial, pues muchos de ustedes se acuerdan del Show Calero. El Show Calero tuvo primero una trombosis subclavia que ya le decía a uno que algo estaba pasando y finalmente él hace una trombosis venosa, una trombosis de senos venosos severa y hace una muerte encefálica, pero este son el tipo de noticias que hacen que a uno sea tan difícil hacer el diagnóstico, si es que dicen que ha sido declarado con muerte cerebral y su familia solo espera un milagro. Entonces, la prensa y en muchos medios por fuera del médico se empieza a reforzar el concepto de que la muerte cerebral es algo diferente a la muerte y que pues la familia puede esperar muchas cosas si estoy en muerte cerebral diferente a que la persona realmente haya fallecido, que es lo que todos nosotros sabemos. Este es el último caso que les traigo, es muy famoso, fue muy famoso en los últimos 3 años. Esta era una niña de 12 años que, pues, secundario a una aneudectomía, un procedimiento electivo, tiene una hemorragia grande, después de esa hemorragia una obstrucción de vía aérea, una lesión encefálica severa y una muerte encefálica. Ya hace el 12 de diciembre se declara como muerte encefálica en California. La familia se niega a aceptar el diagnóstico de muerte encefálica, se citan varios expertos para hacer el diagnóstico de muerte encefálica y todos pues coinciden en que cumple con los criterios clínicos para diagnóstico de muerte encefálica. Sin embargo, pues ante el negativo de la familia, la niña se traslada a otro hospital en otro estado de Estados Unidos donde el diagnóstico de muerte encefálica son un poco más exigentes para declarar muerte encefálica y finalmente pues en este estado se mantiene, ella dura en casa desde el 2013 hasta el 2018 con todos los criterios de muerte encefálica hasta que finalmente en el 2018 tiene una muerte por criterios cardiológicos de una hemorragia asociada a una falla hepática. Entonces esa fue una pelea legal durante mucho tiempo que evidentemente la familia ganó al mantenerla en la casa y uno de vez en cuando podía ver videos de la niña donde hacía algunos movimientos menores, reflejos, y eran tomados como pruebas de que sí había vida para esta niña en esa época. Entonces esto nos lleva al por qué es tan difícil para las familias hacer un diagnóstico de muerte encefálica o aceptar el diagnóstico de muerte encefálica, y una de esas es porque las familias piensan que cuando los pacientes se diagnostican con muerte encefálica o antes de que esto sea así, no se van a prestar los cuidados innecesarios. Lo otro porque existe una falta de información o esa información es muy poco clara. Hay otra de las cosas por las que las familias consideran que es muy difícil aceptar la muerte encefálica es por el tráfico de órganos. Otra razón es porque tienen miedo a que el cuerpo se desfigure después de la donación en un paciente con muerte encefálica. Eso se acoge a pues, muchos mitos y leyendas urbanas de gente que va a países y recolecta órganos y cosas por el estilo. Otras que sí son muy válidas y diferentes, que son las creencias religiosas y culturales, y por la creencia generalizada que la única causa de muerte que existe es la muerte por criterios cardíacos. Entonces esas son razones por las que para las familias es tan difícil aceptar el diagnóstico de muerte encefálica. Sobre cómo se afronta eso y cómo se puede hacer para lograr que sea un poquito más fácil para esas familias afrontarlo, o sea, muy pocos estudios. En general, cuando uno hace una revisión, no pasan de los 32 a 35 pacientes. Este es uno que traigo acá, son 32 padres. De esos 32 padres, 3 eran familias nucleares, es decir, papá, mamá y el hijo. De estos, coincidencialmente, las familias nucleares son las que más fácil acuerdan donación. Más allá de los criterios cardíacos, ellos acuerdan donación, pero lo que siempre hacen énfasis es en tratar de
que se conserve la integridad del cuerpo, y esa es una de las cosas que uno tiene que explicar cuando se habla de donación después del diagnóstico de muerte encefálica. El cuerpo se va a preservar. Lo segundo es que muchos de ellos están movidos por un deseo significativo de hacer algo, de, de tratar de hacer algo significativo con el cuerpo de su hijo después de que fallece. Eh, y precisamente son aquellos padres que se consideran menos entendidos o menos consolados o menos respetados los que con más dificultad aceptan los diagnósticos de muerte encefálica, mientras que por otro lado, los pacientes que tienen una confianza grande en el grupo médico, que sienten deseos de beneficencia, son los que más fácilmente acceden a esto, y esto viene de la mano con la limitación de los tiempos de espera. ¿Sí? Finalmente, pues frases como, no, pues esperemos, vamos a hacer el test de apnea y esperemos a ver, pues son el tipo de cosas que hacen que la familia siga teniendo esperanzas cuando pues muchas veces uno ya sabe que el diagnóstico está hecho. Ahora, lo segundo es por qué es tan difícil para nosotros los médicos afrontar este diagnóstico, y es básicamente porque pues a ninguno nos han enseñado a dejar morir los pacientes. Seguimos viendo la muerte como un fracaso terapéutico. Tampoco nos es muy agradable empezar a dar malas noticias y sentarnos con los padres, y mucho menos con un hijo de una persona que es completamente contranatural que los hijos entierran, que los padres entierran a los hijos. Entonces, pues hace mucho más difícil eso, y cuando somos padres, pues hacemos más transferencia y todavía es mucho más difícil para nosotros dar ese tipo de noticias. Otra cosa muy importante, y es que muchos médicos que no hacen diagnósticos de muerte encefálica es porque no están seguros de qué es lo que se tiene que hacer o de cómo es la legislación, y que esto pueda eventualmente traerles problemas médico-legales. Sin embargo, hay cosas que tiene que tener uno muy claro, y es que pues el examen físico muchas veces para los médicos es insuficiente, cosa que no es así. Y entonces empezamos a hacer solicitudes de exámenes paraclínicos, que lo que pueden hacer muchas veces es prolongar esos tiempos de diagnóstico. Y la otra cosa, pues esperanzamos a los padres con los resultados de esos exámenes paraclínicos, y pues todos sabemos que para una persona que no esté en el gremio médico, lo más importante, más allá del concepto clínico, son los exámenes paraclínicos, y eso hace que se alargue la expectativa y que se alarguen los tiempos de espera. Que la otra cosa que consideramos es que el criterio clínico también es insuficiente, sobre todo cuando hay un sistema neuroendocrino, y esa es una discusión que tiene que seguirse dando, porque el concepto de muerte encefálica, así como muchas cosas en la medicina, también tiene que ir cambiando, y tiene que ir cambiando de acuerdo a la tecnología, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y la otra razón por la que es difícil para los médicos es que incluso para los médicos, muchos médicos, se sigue considerando que el diagnóstico de muerte encefálica simplemente es una excusa más para aumentar el número de potenciales donantes, cosa que pues no es cierta. El diagnóstico de muerte encefálica, como decimos, es clínico. Lo que pasa es que si entre más pequeño sea el niño, es un poquitico más difícil hacer los exámenes neurológicos adecuados. Sin embargo, pues con una instrucción adecuada se puede realizar. Otro de los problemas grandes es que los tiempos para las edades se han definido de forma arbitraria. Ahorita vamos a hablar de los tiempos que se deben esperar, que son completamente arbitrarios, y de hecho cada vez van cambiando mucho más. Y que pues la evolución temporal pues está hecha es para definir que el cuadro es irreversible, y no es un fenómeno de temporalidad, sino más bien es simplemente un fenómeno de comprobación. La misma cosa con los estudios complementarios, que los estudios complementarios son solamente un apoyo del examen neurológico cuando este no es claro, pero como lo vamos a ver más adelante, puede ser claro la gran mayoría de veces. Y el problema es que estamos ante personal que no tiene la preparación adecuada para hacer los exámenes diagnósticos. Cuando hablamos de que el examen físico es insuficiente, pues hay que tener en cuenta que el tallo cerebral, por las características y por la importancia que tiene, está muy vascularizada y metabólicamente está muy privilegiada. Entonces, cuando yo encuentro un examen neurológico que me muestra estas alteraciones de muerte encefálica, pues la probabilidad de que tenga un daño muy grande existe, y esto es acompañado de las lesiones que deja, más la irreversibilidad. Sin embargo, pues sí se ha encontrado en algunos estudios post-mortem que algunas de esas estructuras se muestran indemnes, y eso va un poco en contra de la definición de muerte encefálica, que es el fallo
del cerebro como un todo, porque realmente sí hay partes que podrían estar funcionando eventualmente, pero esas partes no significan que vaya a haber ni una recuperación ni una reversibilidad del cuadro, ni mucho menos que sea suficiente como para mantener la vida de forma autónoma. Otra cosa que ocurre frecuentemente en niños que hay discordancias entre los evaluadores, y eso sí es una cosa que se debe evaluar con cuidado, porque pues si los dos evaluadores no encuentran signos conclusivos, pues eso no hay, ahí no hay muerte encefálica. En cuanto a ese compromiso sistémico, hay como dos escenarios grandes en los que uno se enfrenta, sobre todo cuando están niños, porque la vascularización de los niños es mucho más rica en esas regiones. El flujo sanguíneo cerebral es más aumentado entre los 2 y los 6 años, mientras que un adulto tiene entre 40 y 60 mililitros por metro por 100 gramos de tejido, el niño puede llegar hasta 100. Entonces eso hace que sea mucho más vascularizado y que se mantengan algunas de esas funciones de tallo a pesar de tener una lesión muy severa. Entonces uno encuentra esos dos tipos, y uno es el paciente que tiene signos claros de muerte encefálica con un mantenimiento que es relativamente fácil, deja soltar soportes, más allá de la diabetes insípida y algunos problemas de tensión arterial, no hace mucho más. El consumo de oxígeno disminuye más del 30%, y esto es porque pues el cerebro ya no está funcionando, y eso hace que tenga un 30% más de aporte sanguíneo al resto de la economía. Y esto me genera una mejor estabilidad hemodinámica, la respuesta inflamatoria incluso puede disminuir, y disminuyen potencialmente los requerimientos. Este es uno de esos escenarios, mientras que el otro escenario es un escenario de una lesión muchísimo más severa con inestabilidad hemodinámica, hay arritmias, hay choque neurogénico, se inicia una cascada inflamatoria y empiezan la CID, porque las lesiones cerebrales severas son las que tienen más factor de coagulabilidad, hay inestabilidad hormonal también, las medidas de soporte generalmente fallan, y en esos pacientes es mucho más difícil mantener la homeostasis corporal. Son como los dos escenarios clínicos a los que uno se enfrenta cuando hace un diagnóstico de muerte encefálica. Sin embargo, en estos dos escenarios, por más que sea fácil mantenerlo, muy difícil mantener, los signos clínicos son inequívocos. La otra duda que siempre hay es que la muerte cerebral se ha desarrollado como una estrategia para aumentar el potencial de donantes. Sin embargo, esto históricamente no es así. En este momento las cosas vienen muy de la mano, pero cuando se diseñó y cuando se empezaron los diagnósticos de muerte encefálica, la muerte encefálica nació con el cuidado intensivo. Y nació con el cuidado intensivo porque cada vez teníamos más soporte y cada vez era mucho más difícil entender qué paciente necesitaba ese soporte y qué paciente no, y necesitábamos saber cuándo ese soporte era fútil en un paciente específico, y de ahí empieza a salir el empezar a saber que el cerebro no está funcionando, que el cerebro tiene una disfunción completa y severa e irreversible, mientras que por otro lado los trasplantes no nacieron con el cuidado intensivo, sino que los trasplantes se empiezan a desarrollar cuando se desarrolla la cirugía adecuadamente y cuando se desarrolla la inmunosupresión. Entonces, los primeros trasplantes que se hacen vivos se empiezan a manejar mucho mejor cuando hay inmunosupresión, y posteriormente pues aparece la opción de donante cadavérico como una opción. Si bien es cierto, entonces ahora las tenemos muy bien igualadas las dos, es una cosa que tenemos que tener claro: esto nunca nació como una opción para aumentar los donantes. Los donantes siempre fueron vivos al principio, fue con la inmunosupresión que se vuelven los donantes cadavéricos y se desarrollan los donantes cadavéricos, pero por otro lado, la muerte encefálica en los 60 nació fue con el cuidado intensivo, más no con la donación. Entonces esa no se ha creado como una nueva estrategia para tener donantes. En cuanto a los conceptos de muerte, esto ya probablemente lo hayan venido revisando ustedes. Entonces, siempre se ha pensado que es independiente de la causa. Si el corazón y los pulmones no funcionan, hay muerte encefálica, pero la muerte encefálica se empieza a desarrollar más adelante, siempre con el miedo que todos tenemos, y es que pues nos consideren muertos sin estarlo. Ese es uno de las cosas, y de ahí sale el dicho de salvado por la campana, que para muchos era como en el boxeo, que la campana lo salva, pero realmente la acepción del salvado por la campana era una campana que ponían en los cementerios, en los ataúdes, y de hecho uno todavía puede ver en algunos, como este que ustedes ven acá. Aquí colgaban la campana, entonces a uno lo salva la campana porque lo entierran vivo, la persona podía activar la campana, y de ahí pues lo lograban despertar. Inicialmente, pues, ¿qué decíamos? ¿Cómo se detectaba muerte encefálica, muerte en general? Cuando una persona lo llamaban 3 veces y no respondía,
y cuando le ponían un espejito y no se empañaba. Entonces, pues de esa manera, pues a mí también me gustaría que me pusieran una campanita si así iban a comprobar si estaba muerto o no. Más adelante empiezan a desarrollarse otras definiciones. Empieza a Lofted en el 56 diciendo que hay algo que tenemos como una disfunción neurológica que no me permite tener reflejos de vía aérea, que no me permite mantener una adecuada tensión arterial, y empiezan a hablar de las alteraciones hipotalámicas como la poliuria y la hipotermia como fases de esa lesión. En el 59 ya empiezan a hablarse de los primeros pacientes con silencio electroencefalográfico, entonces empieza el electroencefalograma a tomar una función importante y hablan de coma de paseo, el coma irreversible o más allá del coma, un paciente que no está en coma como los otros, sino mucho más allá, y aparece el informe de Harvard, que probablemente ya ustedes revisado anteriormente, y más adelante la definición se empieza a hablar, y en el 70 hablamos del test de apnea, que sigue siendo el estándar de definición de muerte encefálica. Entre el 70 en 1970 y el 2010, los criterios se mantienen más o menos muy parecidos. En el 2010 se reevalúan estos conceptos y aparece una reevaluación del concepto de los criterios pediátricos para muerte encefálica, reevaluación que en este momento no tenemos en Colombia. En Colombia seguimos teniendo la misma definición desde hace ya varios años. Aparecen unas nuevas guías y cada vez esto se viene modificando, y es lo que les decía, que eso tiene que ir evolucionando en la medida que vamos avanzando en tecnología, y probablemente uno de los debates que se tiene que ver en los próximos años es cómo yo puedo hacer, si yo sé que con las nuevas técnicas de imagen funcional, algunas partes del cerebro en un paciente que tiene una muerte, que es diagnosticado como muerte encefálica, podrían estar funcionando, y eso qué papel tendría dentro de la definición de muerte encefálica. Afortunadamente eso todavía no lo tenemos como muy claro, pero pues sí es un debate que tenemos que empezar a hablar desde ya. Entonces, en cuanto a legislación colombiana, pues también yo creo que ustedes la tienen más o menos clara, pero en cuanto a la legislación colombiana, pues sí quiero hablar de los requisitos. Todavía seguimos utilizando en algunos los mismos requisitos de los adultos, con algunas excepciones específicas, y una de las primeras y esto tenerlo también muy claro en los niños, porque necesitamos una evidencia clínica o imagenológica de una causa. Si lo primero que yo tengo que definir es, pues, si este paciente está en muerte encefálica porque tiene una neuroimagen que muestra un edema cerebral completo, con herniación, con todo lo que ustedes puedan ver en esa neuroimagen, que tenga una posibilidad de recuperación excluida, es decir, la no reversibilidad del cuadro, y que se hayan excluido las condiciones neurológicas o médicas que puedan confundirse con eso. Entonces hablamos algunas específicas, y aquí empiezan los problemas porque nos ponen las alteraciones hidroelectrolíticas como una causa. Sin embargo, haciendo análisis un poquitico más profundos, uno puede tener sodios muy elevados y esto no enmascara un diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, muchas de las personas esperan a tener un sodio de 145, cosas que muchas veces es muy difícil lograr, y si no se tiene eso, pues no se pueden hacer los estudios, y eso pues es falso. Lo que pasa es que la especificación de la ley no es clara al respecto, entonces pues eso nos hace un problema. Lo segundo, metabólicas y endocrinas, que también se vuelven un problema cuando uno quiere empezar a buscar algunas excusas para no hacer un diagnóstico de muerte encefálica adecuada. Si yo tengo un paciente con una lesión severa, con ese tipo de pacientes que son muy difíciles de mantener, metabólicamente las alteraciones ácido-base van a ser muy frecuentes. Voy a tener acidosis metabólica severas, voy a tener algunos trastornos electrolíticos. Entonces, definiciones como estas, que son completamente pues etéreas, dejan por mucho al criterio del médico, y eso es lo que nos produce problemas. El resto de cosas, pues para nosotros son muy claras: las intoxicaciones, efectos de drogas o la hipotermia, pues no nos generan ninguna controversia. Otra de las cosas es hipotensión, pero pues esto se puede mantener de la mejor forma, y eso es especialmente aplicable para menores de 5 años, y uno de los problemas es que tampoco se evalúan las tensiones arteriales dependiendo del valor del niño. Entonces, si yo voy a calificar a un niño que tiene 3 meses de muerte encefálica con una tensión arterial de 120/80, pues nunca voy a alcanzar una tensión arterial de eso dentro de lo normal. Otras cosas, coma profundo. Entonces, coma profundo hablamos de la ausencia completa de la función cortical.
Entonces yo hablo de corteza y cuando hablo de corteza evalúo específicamente la respuesta a estímulos y si no tengo respuesta a estímulos eso me da para coma, pero entonces empiezo a bajar dentro del cerebro para ver que el resto de estructuras no estén funcionando adecuadamente, entonces me voy a la pupila, oculocefalógenos, oculovestibulares, entonces voy haciendo evaluación de los pares craneanos para hacer el diagnóstico. Bueno, entonces, ¿qué dice respecto a los pacientes pediátricos? Esta es la legislación colombiana, dice que un paciente pediátrico tiene que tener 2 pruebas de hiperoxigenación apnéicas positivas, o sea, 2 test de apneas positivos. Uno de los problemas con los que nos enfrentamos es que para la legislación colombiana el paraclínico confirmatorio es requerido. Esa es una de las condiciones que ellos pueden ahí. Sin embargo, en las nuevas guías, los paraclínicos confirmatorios no son requeridos y son requeridos solamente con el objetivo de acortar los tiempos de evaluación. ¿Y por qué acortar los tiempos de evaluación? Porque si nosotros los evaluamos en un paciente que tiene de 2 a 12 meses, el intervalo tiene que ser como de 24 horas como mínimo, es decir, yo hago el primer test de apnea hoy y el segundo test de apnea tengo que hacerlo en 24 horas y eso ya me genera un tiempo de espera que hace que mantener ese donante sea mucho más difícil. Y si es menor de 2 meses, todavía es mucho más difícil porque lo ponen como un intervalo de evaluación de 48 horas. Sin embargo, cuando uno compara esto con la legislación mundial de los sitios que están un poco más especializados en esto, no hay ninguna diferencia entre el recién nacido y el adulto. No hay ninguna diferencia entre estos dos, pero la legislación colombiana por alguna razón lo puso menores de 5 años, de 2 a 12 meses y de 7 a 70 días. Para ellos mayores de 5 años igual a un adulto. Entre esta edad no hay unas definiciones claras, entonces se toman los de 2 a 12 meses y los menores de 12 meses sí, pero en los de 7 a 60 días de recién nacidos a 2 meses, 48 horas como intervalo, pero pues también esto es diferente en las guías internacionales. Una de las cosas sí es que en menores de 7 días el diagnóstico no es aplicable, ellos lo ponen como no aplicable porque la evaluación neurológica es más difícil en estos casos y sobre todo en prematuros, entonces en esta parte de los menores de 7 días estamos en deuda de aplicar unas normas un poquitico más claras al respecto. ¿Qué pasa en la literatura mundial en los menores de 7 días? Los menores de 7 días se toman como recién nacido. Y para ellos, de recién nacido el adulto, no hay ninguna diferencia. Los problemas sí están en los pretérminos. En los pretérminos sí las cosas son un poquitico más difíciles. En cuanto a paraclínicos confirmatorios, esos paraclínicos confirmatorios tampoco han cambiado desde que se hizo la legislación ya hace más de 20 años. El diagnóstico de muerte encefálica aclaran que es eminentemente clínico y los paraclínicos confirmatorios ayudan a confirmar dentro de esos cuáles son, esos son los que son aplicables para Colombia, para nosotros. Entonces la gamografía, la geografía de 4 vasos, el SPEC, el PET y el SPEC, perdón. El Doppler transcranial, a diferencia de lo que pasa en Colombia, en el mundo, sí no es un criterio diagnóstico de muerte encefálica en niños. En adultos sí, pero en niños no, porque sí se ha visto que los niños pueden tener algún tipo de flujo y esto no les descarta muerte encefálica, así que pues preferiblemente no utilizar Doppler transcranial en niños, y el electroencefalograma siempre ha sido vigente. Ellos ponen los potenciales evocados auditivos como algún paraclínico confirmatorio, pero esto en ninguna otra legislación, en ninguna otra guía aparece como parte de esos paraclínicos. Si bien es cierto, si yo no tengo potenciales auditivos, esto me habla de una disfunción de tallo, pero no hay una legislación que soporte, pues no hay estudios que soporten eso por fuera de Colombia. Así que, como nosotros nos damos cuenta, todos esos criterios que tenemos acá no están soportados realmente en una evidencia clínica, sino que fue la forma como se hizo la ley y de esa forma se mantiene, y es eso lo que hace que todavía seamos muy indecisos en la forma como de hacer diagnóstico de muerte encefálica en niños. El examen neurológico de los niños no es muy diferente al de los adultos. Varias cosas que sí tenemos que tener en cuenta, las mismas que les decía hace un rato: sin hipotermia, preferiblemente temperatura mayor de 35 grados, aunque si ustedes se fijan, cuando se hablaba aquí de temperatura la ponen como no menor a 32 grados, aquí que para nosotros hipotermia mayor de 35 grados, descartar las intoxicaciones, efectos de sedantes. En eso también hay controversia porque la pregunta que siempre hacen y siempre me hacen a mí es, bueno, ¿cuánto tiempo después de retirar los sedantes yo puedo decir que este paciente está en muerte cerebral?
o empezar a hacer las pruebas para muerte cerebral, y eso varía básicamente de cuánto tiempo los tuvo. ¿Sí? En general, si yo tengo un paciente que me llega del servicio de urgencias con un trauma encefálico severo, yo lo cedo para ventilarlo y está sedado para la ventilación, pero yo rápidamente me doy cuenta que ese paciente tiene muerte encefálica y yo le quito la sedación y no duramos 3, 4 horas con la sedación, pues realmente en muy pocas horas ya eso podría ser. Entonces lo que uno pone es más o menos intervalos de entre 12, si el tiempo de sedación ha sido corto, y 24 horas si el tiempo de sedación ha sido largo. Después de eso, si uno quiere ser un poquitico más estricto, lo que debería hacer es pedir niveles, pero pues no vale la pena ni siquiera mencionar esto porque pues se aplicaría como otra excusa. Las alteraciones ácido base y las alteraciones electrolíticas, lo que les digo, no son una contraindicación siempre y cuando eso se logre mantener de la manera más cercana posible. Digo, si tenemos un sodio de 160, un sodio de 160 no le enmascara la muerte encefálica a nadie. Lo mismo, si yo tengo un pH de 7,1, 7,2, eso tampoco me enmascara muerte encefálica. Y por otro lado, muchas veces va a ser muy difícil con una acidosis metabólica severa yo hacer que ese paciente que tiene 18 de pH o 7,2 de pH me suba a 7,4, no lo voy a lograr. La normotensión, pero siempre tener en cuenta el grupo etario, ¿sí? ¿Qué edad tiene para poder aplicar esa normotensión? Las alteraciones endocrinologicas son específicamente hablando de tratar de controlar la diabetes insípida y los problemas relacionados al sodio, porque como vamos a ver más adelante, las otras alteraciones hormonales pues tienen algunas indicaciones para su manejo, y estas indicaciones varían dependiendo de las guías que uno revise. El intervalo de valoración, entonces, lo que dice la ley eh, del recién nacido a los 12 meses son 48 horas de evaluación, mayores de 12 meses un año 24 horas, y de un año de 18 años ya con 12 horas de evaluación. Ya yo tengo esas guías, eso ha cambiado, y yo puedo tener en un paciente que tiene un año de 18 años con un intervalo de 6 horas, siempre y cuando le haga un test complementario, podría hacer diagnósticos incluso en 6 horas. Como les decía inicialmente, el tiempo que uno pone entre un intervalo y otro, lo que le va a definir es la irreversibilidad, es decir, que no hubo cambios entre un examen y el otro. Otro de las problemas que nos enfrentamos acá, que pues no pasa en otros sitios, es que la evaluación uno de los evaluadores tiene que ser un neurólogo o un experto en neurociencias, y esto se vuelve un problema porque pues muchas veces en hospitales en los que hay un neuropediatra que va 1 o 2 veces a la semana, pues ese neuropediatra no va a ir a hacer un diagnóstico de muerte encefálica, empezando con que no nos gusta, en un horario que no sé en el que él está, entonces se vuelve difícil. Y entonces ahora es decirle al neurólogo o al neurocirujano que nos haga el diagnóstico, tampoco se van a querer meter ahí. Así que este criterio en otras partes se ha reevaluado. Sin embargo, en Colombia pues todavía hay una discusión al respecto, y la discusión es más hacia que todas las personas deberían tener la mejor evaluación posible y deberían tener acceso a todos los recursos posibles. Entonces decir que no los puede dar un neurólogo sería como limitar un poco la capacidad que tiene ese paciente de tener acceso a un profesional que lo vea. Sin embargo, si una persona está altamente capacitada para hacer un diagnóstico de muerte encefálica, no debería necesariamente ser un experto en neurociencias, y peor aún. Muchas veces uno ve que los que deberían saber eso, que son los neurólogos, los neuropediatras, los neurocirujanos, tienen muchísimos más vacíos y muchísimas más dudas que incluso las personas que trabajamos en la unidad de cuidado intensivo en urgencias, que nos enfrentamos a esto con mucha frecuencia. Entonces, pues, ese es uno de los problemas. Disfunción cortical definida como coma. Les estoy poniendo de esta manera porque lo que quiero es que se enfoquen en que el cerebro es un todo, pero el cerebro es un todo que yo puedo fragmentar en partes para la evaluación. Yo tengo que fragmentar ese cerebro y evaluarlo de manera independiente, cada una de sus funciones, para poder hacer el diagnóstico. Entonces, la primera parte que vamos a segmentar es la corteza. Si yo quiero segmentar la corteza, la mejor forma de evaluar la corteza es la respuesta a estímulos. Si yo tengo un estímulo aferente y un estímulo eferente, el estímulo aferente yo se lo doy, y el estímulo eferente el paciente me va a expresar de alguna manera. Entonces tengo que evaluar de varias formas distintas. Entonces, apertura ocular con respuestas al dolor, respuestas verbales, todo tipo de respuestas para tratar de hacer que esa corteza responda o no responda. Si definitivamente no responde a eso, yo puedo decir que la corteza como tal no está funcionando, y empiezo a bajarme de los niveles. Entonces voy a evaluar ganglios basales e hipotálamo específicamente. El hipotálamo, que es el encargado de las funciones neuroendocrinas,
me va a producir dos síntomas muy claros en un paciente con lesión hipotalámica irreversible, y es la diabetes insípida, los problemas de control hidroelectrolítico, y lo segundo, la ausencia de control de temperatura, y eso es algo que también las enfermeras reconocen muy rápidamente, como ese paciente que tiene la frente fría. Ese paciente que tiene la frente fría es un signo de disfunción hipotalámica en la que el tálamo no es capaz de controlar las funciones del cuerpo, que sería más o menos como lo contrario a lo que puede ocurrir en un paciente que tiene hipertermia de origen central. Sí, es más o menos el contrario, pero sí me dice, ese tálamo no está funcionando, porque el tálamo que funciona es capaz de mantener el equilibrio electrolítico y es capaz de mantener el control de la temperatura. Sin embargo, una cosa muy importante es que yo no necesito que el paciente tenga una alteración del sodio para definir que tiene una diabetes insípida, que es algo que generalmente esperamos. Si yo tengo un paciente que no tiene un exceso de líquidos, que no está haciendo una redistribución hídrica, pues yo por qué habría de esperar que ese paciente esté orinando más de 4 mililitros por kilo, más de 3 a 5 mililitros por kilo, y en cuanto yo vea que eso está sucediendo en un paciente que tiene una alta posibilidad de hacer una lesión hipotalámica, tengo que sospechar que ese paciente está haciendo una diabetes insípida. Muchas veces si no sucede que estamos de turno, el paciente está mal, a la 1 de la mañana lo vemos por última vez, es estable, y entre la 1 y las 4 de la mañana que lo volvemos a revisar, el paciente ha orinado 3.000 mililitros, y ese sodio que lo tenía normal es 138, 140, se nos sube a 180, y ¿qué pasó? Pues lo dejamos pasar en 4 horas, porque un paciente en un par de horas ya es suficiente para que eso se ve. Entonces, cuando empezamos a ver que las alteraciones se empiezan a producir, inmediatamente hay que empezar a manejarlas. Eso es muy importante, no esperar a tener las alteraciones electrolíticas para empezar a manejarlas. Después de eso empiezo a manejar, a valorar las funciones de tallo. Ya valoramos corteza, valoramos hipotálamo, empezamos a valorar tallo. El tallo con las tres divisiones de mesencéfalo, puente y bulbo, y nosotros podemos hacer las divisiones de los pares craneanos en cada una de estas tres partes, y esas tres partes, esos pares craneanos que vamos a evaluar, realmente lo que nos está mostrando es cómo está funcionando ese tallo cerebral. Entonces, los primeros pares craneanos, 2, 3, 4, me ayudan a mirar la porción superior del tallo cerebral. Más si sigo bajando, la segunda porción, que es el puente, y si sigo bajando, pues ya voy a ver la porción más inferior del tallo. Entonces tengo movimientos oculares, oculovestibulares, el facial, todo este tipo de cosas me ayudan a mí a ver realmente cómo está funcionando el tallo, y eso funciona igual en adultos y en niños, con una ventaja muy grande, y es que los movimientos oculares no se velan con los relajantes musculares. Así que yo, en un paciente incluso que esté relajado, ya puedo saber qué probabilidad tiene ese paciente de estar en muerte encefálica con una evaluación neurológica clara. Paciente que tiene una poca reactividad pupilar, tiene midriasis, tiene ojos de muñeca, tiene oculovestibulares. Esos son pacientes que fácilmente yo puedo identificar antes de que se vea que está pasando eso. Una de los oculovestibulares, a uno siempre se le olvida hacia dónde es que van los ojos, y la respuesta pues tiene varias mnemotecnias. Sin embargo, yo siempre les digo lo mismo: si tienen una integridad entre el vestibular y el tercero y el sexto par, cuando yo ponga agua, esos ojos se van a mover, ¿sí? Independiente de que se mueven rápido hacia el lado contralateral y luego tienen un movimiento un poquito más lento hacia el lado del estímulo, que es lo que uno debería ver. Si yo veo que eso se mueve, es que eso de alguna forma está indemne, esa vía está indemne todavía. Reflejo corneano para evaluar el quinto par y evaluar el tercer par a la vez. Reflejo mentoniano, también estoy evaluando la porción inferior del mesencéfalo junto con el trigémino. Reflejo nauseoso y carinal, ya empiezo a evaluar las porciones más inferiores del tallo cerebral, ¿sí? Médula oblonga. Y eso me dice a mí qué cosas. Finalmente, después de que yo llego, pues llego al test de apnea, que es exactamente igual. El examen neurológico y el test de apnea son muy similares en adultos y en niños, por no decir iguales, y se hace específicamente lo mismo. La idea es pues que el paciente tenga un aumento de por encima de 60 milímetros de mercurio, o en aquellos pacientes que también nos pasan niños, porque también tenemos niños con patología respiratoria crónica e hipercapnia crónica, subir, siempre y cuando sea por encima de 60 a 20 milímetros de mercurio sobre su línea de base. Lo que uno debería procurar es que no se disminuya el pH menos de 7.1. Sin embargo, esto no me contraindica ni me hace fallida la prueba, siempre y cuando lo que sí no se disminuya sea la presión
de CO2. No se deben presentar arritmias ni hipotensiones, y eso es algo importante, y es que yo sí lo puedo manejar a la cabecera del paciente si yo veo que con esa inicio de test de apnea empieza a bajar la frecuencia cardíaca, empieza a bajar la tensión arterial, yo puedo modificar y puedo modular en la cabecera del paciente los vasopresores para mantenerlo hemodinámicamente estable mientras hago el test de apnea. ¿Sí? Tiene que pues cumplir los requisitos que habíamos dicho anteriormente, la hipotermia, procurar que esté normotenso o polémico, porque lo contrario va a ser muy difícil hacerlo, los relajantes, y pues dejo pues lo de el equilibrio ácido-base, y finalmente pues tomo los gases venosos al principio, tomo los gases venosos al final. Garantizar siempre un aporte de oxígeno al 100%. En ellos no necesariamente tiene que ser 8 litros por minuto, sino lo que el paciente pueda necesitar. Una de las formas como yo lo utilizo es utilizando el Jackson. El Jackson tiene una ventaja, y es que yo lo conecto y sin darle asistencia sí me da una presión positiva. Eso es muy importante en los pacientes que tienen lesiones pulmonares, dejar siempre una presión positiva, y esa me la da un instrumento con el Jackson, y lo dejo quieto simplemente con el Jackson. Siempre pues tener varios observadores que estén lejos de la cama, que no toquen la cama. Una de las cosas que yo hago generalmente es que digo a los papás si quieren estar presentes, porque pues eso ayuda también un poquitico a llevar el proceso de duelo y a entender qué es lo que está pasando. Eso sí, antes de que eso se presente les explico perfectamente qué es lo que se va a hacer, cosas que pueden pasar. No es infrecuente tener algunos tipos de movimiento durante el examen, y eso se les explica tanto a ellos como al personal. Que definitivamente lo que estamos buscando son movimientos respiratorios, pero que pueden haber movimientos musculares grandes, y los movimientos de Lázaro y las posturas de refleja son mucho más frecuentes en niños, para que lo sepan y que lo expliquen tanto la gente que trabaja con ustedes, lo sepan ustedes y lo sepan también los padres, si van a estar presentes. Tomo los gases venosos al principio y al final, y comparo esa presión de CO2 al inicio y comparo la presión de CO2 al final. Y finalmente, pues si no se presenta ningún movimiento, yo lo dejo como test diagnóstico positivo. Una cosa importante es que nosotros calculamos el tiempo, y muchas veces antes de que termine el tiempo tomamos los siguientes gases y nos sale 1 o 2 milímetros de mercurio por debajo. Entonces siempre recomiendo es, hasta que no tengamos los gases en los que estemos seguros que tiene CO2, pues no conectar al paciente hasta que yo no esté seguro, porque de lo contrario me va a tocar volverla a hacer nuevamente, y la descompensación que tiene un paciente después de un test de apnea hace que eso se tenga que prolongar por lo menos unas 2 o 3 horas después. Hacer listas de chequeo, muy importante. Entonces, pues con una lista de chequeo muy fácilmente yo puedo saber si ese paciente cumple o no cumple los criterios para el test de apnea, ¿sí? Lo mismo si requiere test complementario o no quiere test complementario. ¿Cuál fue la causa? Entonces, lo primero, identifico esa causa irreversible, trauma encefálico, hipóxico isquémica, patología metabólica, y especifico cuál es. Miro en el examen primero que se cumplan los criterios clínicos de estabilidad del paciente. Y sigo haciendo listas de chequeo, y de esta forma es muy fácil, porque yo lo único que voy haciendo es, voy señalando si el paciente cumple o no cumple cada uno de las seguimientos y de las evaluaciones que tiene que hacer. Y finalmente con el test de apnea, ¿sí? el test número 1, el test número 2, porque para los niños es necesario hacer 2 test de apnea que pueden estar separados incluso por 6 horas si yo hago un examen complementario. Pongo los test complementarios que hice y qué indicación tiene y qué resultado tiene. De esa forma, pues puedo ser un poquitico más sistemático en la evaluación de esos pacientes, y eso, tablas como estas podríamos tenerlas en la unidad, y simplemente pues uno va llenando la tabla y eso cumple los criterios. Exámenes paraclínicos, la gamografía, que esa probablemente si no la han visto la van a ver. Entonces, signo de la nariz caliente o el cráneo vacío. Angiografía cerebral de 4 vasos con ausencia de flujo. El electroencefalograma es es probablemente el más útil en los sitios donde se tienen, pues primero no necesito mover al paciente, no tengo que llevarlo a otro lado, pero pues necesito que el neurólogo sepa qué es lo que yo voy a hacer. Yo puedo hacer un electroencefalograma muy corto. Estas son las sensibilidades que uno las pone, pues uno puede bajarla hasta 2 microvoltios, pero pues con 7 es el original, porque es el necesario, porque si yo lo bajo más, en la medida que baje voy a empezar a tener ruido, y ese ruido va a hacerme dudar sobre lo que estoy viendo, ¿sí? Tengo que hacer estímulos durante la realización del electroencefalograma, y pues aclarar que los estímulos fueron negativos.
Si yo tengo dudas, pues repetirlo y siempre tener un técnico calificado que sepa qué es lo que está haciendo y sepa para qué es el examen. Perdón un segundito que esto se salió. Listo. Entonces el electroencefalograma plano, pues como ustedes lo ven acá, este son el tipo de cosas que muchas veces uno se confunde, sobre todo cuando tiene las sensibilidades muy bajitas, pero realmente pues todo es plano y no reactivo. Otros estudios, la tomografía por emisión de exposición es lo mismo, como una gamografía con zonas de frío todo el cerebro. El Doppler transcraniano, como les decía, no es un criterio de diagnóstico para pediatría, pero lo que busco yo es ausencia de flujo o este flujo inverso, como lo ven acá, que lo van a ver en adultos si no lo han visto. Y los potenciales evocados que siguen estando en la legislación colombiana, realmente nadie los usa y nadie los usa a nivel mundial porque pues me dicen que si tengo una ausencia de tallo, estas son las ondas, y estas onditas yo evalúo dónde hacen relevo y este relevo siempre se da en el tallo. Así que si yo tengo ausencia de estas ondas, como ven ustedes acá, pues voy a hablar que no tengo función de tallo, pero pues solo me habla de la función de tallo relacionada con el octavo par. Entonces, pues por eso no se usa a nivel mundial. Existen unas situaciones especiales en las que se hace cada vez más difícil y a eso iba hace un rato cuando decía que cada vez va a ser más difícil hacer esto y es, por ejemplo, pacientes que tengo en ECMO, ¿cómo voy a hacer declaración de, cómo se hace o cómo voy a hacer declaración de muerte encefálica en pacientes con ECMO? En pacientes que he sometido a hipotermia terapéutica en los pretérminos, especialmente los menores de 37 semanas, y una de las que estamos todavía en deuda de utilizar en niños y de hecho en Colombia no sé si se está haciendo en adultos, creo que no todavía, la declaración de muerte por parada cardíaca en un paciente con esas condiciones. Cosas que yo tengo que empezar a manejar cuando hablo ya empezar a pensar en el manejo y es esa tormenta autonómica. La tormenta autonómica es todo lo que pasa cuando yo tengo lesiones cerebrales severas con activación del parasimpático, con bradicardia, hipotensión y choque neurogénico, que varía y que puede cambiar en cuestión de minutos a un fenómeno completamente opuesto con activación del simpático, con hipertensión y bradicardia. Y finalmente, pues otro tono simpático que es un fenómeno medular con hipotensión y con una disminución de resistencias vasculares periféricas muy severas, cosas que tengo que empezar a valorar. Otros cambios, los cambios hormonales, entonces la lesión hipofisiaria puede ser variable, pero lo que sí voy a tener muy frecuentemente son alteraciones, como les decía, en el manejo hipotalámico de la temperatura y el control de hidroelectrolítico. Y cuando yo tengo una lesión hipofisiaria severa, ya rápidamente, en 6 horas ya tengo consumido probablemente toda la función de la vasopresina. Así que si yo tengo una lesión severa, piensen que en ese momento, entre la 1 de la mañana y las 4 de la mañana, va a empezar a acabarse la vasopresina y voy a empezar a tener signos de diabetes insípida. Posteriormente se empiezan a ver los cambios hormonales de ACTH y TSH que pueden ocurrir más o menos hacia las 16 horas. Esto es importante cuando hablo yo de mantener este donante, hasta qué punto necesito yo hacer ese tipo de suplencias y muy frecuentemente tenemos que hacer suplencias con esteroideas, más por los cuadros de choque, pero también importante para mantener un poquito mejor este donante. La tirosina también empieza a descender hacia las 16 horas hasta quedar casi negativa y algunas guías incluso recomiendan la suplencia de levotirosina en pacientes con lesión cerebral severa. Cambios inflamatorios van variando dependiendo de la causa de la muerte encefálica, que evidentemente pues si es trauma craneoencefálico o es una lesión inflamatoria, pues esta va a ser todavía mucho más frecuente y mucho más severa. Y esto nos va a empezar a afectar la viabilidad de los posibles órganos a recolectar porque pues toda esa cascada de interleucinas que se aumenta van a producir lesiones sobre esos órganos. Así que esto es importante en el sentido en el que el tiempo es el que más nos va a ayudar o nos va a perjudicar si queremos manejo de donante posteriormente. ¿Qué tenemos que hacer con un paciente con un posible donante cadavérico? Manejar las causas, siempre pensar en ese gasto cardíaco con el volumen, con la función miocárdica y finalmente con el soporte vasodilatador, pero tener en cuenta que en estos pacientes el soporte vasopresor ya se vuelve secundario, ya no estoy yo pensando en un paciente al que quiero mantenerle un muy buen flujo
arterial para tener un muy buen flujo cerebral, porque pues ya no lo tengo, entonces tengo que pegarme más del volumen que de los vasopresores. Esa es una cosa que las personas que hacen manejo de trasplante y los del equipo de donación de órganos lo saben perfectamente, pero nosotros como intensivistas no, y nos cuesta mucho trabajo empezar a querer cambiar los vasopresores por bolos de volumen, porque pues de esa manera no estamos enseñados a trabajar. Hay que tener en cuenta que los cambios, las presiones pulmonares van a empezar a cambiar, y esa respuesta autonómica también se presenta con edema pulmonar de origen neurogénico. Entonces, en la medida en que más se presente, pues yo voy a tener que elevar ese ventilador y eso me va a producir más daño cerebral, así que pues pues hay que tener saturaciones no tan elevadas, pero procurando no producir tanto lesión endotelera en ese tipo de pacientes, que eso finalmente va a aumentar más respuesta inflamatoria, más vasodilatación y más lesión de los órganos que yo quiero mirar. El hígado tiene una buena resistencia a los periodos de isquemia, sin embargo, lo que más me afecta el daño, el hígado es la hiponatremia, así que siempre procurar evitar llegar a niveles elevados de sodio, entonces detectar tempranamente los cambios en la diuresis para no dejar esto, porque el hígado, al igual que el cerebro, que igual ya en ese momento no funciona, produce muy rápidamente moles diógenos y va a ser más difícil el que alcance su regulación después de que se ha elevado el sodio de manera pues, sustancial. Desde el punto de vista renal, entre más tiempo pase, entre más lesión inflamatoria tengamos, pues más posibilidad de daño en ese y de rechazo de ese trasplante. Entonces, pues también todavía tenemos algunas dudas sobre el uso de catecolaminas, pues algunos pacientes que se mantienen con dopamina y noradrenalina tienen menos rechazo. Pero este rechazo que soporte son pacientes que tienen menos periodos de hipotensión. Entonces, pues preferiblemente usar estos, pues pegarse el agua, mantener un muy buen volumen y evitar periodos de hipotensión, y pues si definitivamente eso no es posible, ya usar vasopresores. Diabetes insípida pasa en casi todos los pacientes, lo que les digo, siempre tener en cuenta en los niños, este es el volumen que utilizamos. Un paciente que viene a más de 4 mililitros por kilo por hora es un paciente que está haciendo algún tipo de fenómeno cerebrorenal que me está haciendo perder más agua de lo que es. Pegarnos del multistick, acuérdense de los multisticks, son muy importantes, sobre todo para detectar hiposmolaridades de manera temprana y corregir esos fenómenos lo más rápidamente posible. ¿Qué alteraciones se producen cuando tengo una muerte cerebral? Entonces la hipotensión y la diabetes insípida son las más frecuentes, pero si ustedes se fijan, la CID, que a veces uno se olvida de esas, son bastante comunes, incluso tan común como la hipotermia, y otras como el edema pulmonar o las arritmias, que también ocurren con frecuencia, especialmente cuando tengo lesiones cerebrales muy severas. ¿Cuáles son las metas de tratamiento? Entonces mantenga una volemia adecuada, mantenga un gasto cardíaco óptimo, preferiblemente con volumen y evitando el uso de vasopresores, siempre garantizar una adecuada perfusión y seguir utilizando los marcadores de perfusión que utilizamos, lactato, saturación venosa, equilibrio ácido-base, mantenga una presión arterial y una diuresis que se mantenga entre 1 y 4 mililitros por kilo por hora, suave con el ventilador, entonces evitemos el daño por ventilación mecánica y mantener cifras de glicemia adecuada. Nosotros somos un poco más reacios en el manejo agresivo de la glicemia, pero en pacientes en los que ya tengo muerte encefálica, el manejo de la glicemia debería ser un poquitico más agresivo. Monitorización siempre, la sonda vesical para el manejo de líquidos, sonda nasogástrica, signos vitales por horario, que son cosas que son habituales de la unidad de cuidado intensivo, pero pues para tenerlas siempre en cuenta. No necesariamente necesito yo una línea arterial, pero si tengo la posibilidad y eso me va a ayudar a manejar mejor el paciente, pues mejor tenerlo. Para clínicos, entonces, estricto control de líquidos electrolitos y de glucosa, un control de hemograma sobre todo unas 2 o 3 veces al día durante esas primeras horas, todo esto para mantener lo mejor posible ese paciente, los cultivos si se necesita, y electrocardiograma con una troponina, dependiendo de la causa, aquí lo ponemos como causa, pero eso depende de la causa de la lesión. Sin embargo, esto me ayuda a detectar tempranamente posibles problemas que me van a generar arritmias y disfunciones miocárdicas. Lactato y saturación venosa como marcadores de hipoperfusión. Algunas de las metas hemodinámicas, entonces siempre acordarnos que
que los niños tienen unos valores diferentes, pero pues más o menos estas yo podría tolerar incluso un poquitico más. Esas son las tensiones arteriales del límite superior para tolerar en los pacientes con muerte cefálica. Entonces, manejo de la hipertensión con los manejos habituales. Lo mismo la hipotensión, siempre procurar pegarse el volumen, dopamina. Doctor Juan David, se está perdiendo el audio. Doctores, buenas noches. Me acaba de llamar el doctor Juan David y me dice que se le descargó el portátil. Faltan 3 diapositivas. Ya se va a conectar desde su celular prácticamente conclusiones y nos dará pues ya la información final de esta conferencia. Gracias por su paciencia, no contábamos con este inconveniente. Al manejo de del volumen adecuadamente. Si necesitamos utilizar vasopresores, pues utilizamos, pero siempre procurar como última opción. Lo que les decía, eso es una cosa que los grupos de manejo de donación de órganos saben muy bien. Entonces, también apoyarnos mucho del grupo de manejo. A veces somos un poquito más bien como tercos con respecto a eso y ellos pues ayudan bastante en eso. Los catéteres pulmonares pues ya realmente no se usan, en niños no los usamos mucho y procura mantener saturaciones venosas por encima de 60, las mediciones de lactato por debajo de 2 cada 2 a 4 horas, que sean como las recomendaciones finales al respecto, y estas son pues como varias cositas. Entonces quisiera ponerles como las conclusiones y perdónenme que no aparezca la gráfica y número uno, y es que lo más importante es tener en cuenta lo difícil que es el diagnóstico para todos nosotros y para la familia. Entonces, estar cerca de esa familia y explicar muy claramente desde el inicio de la llegada de ese paciente cuáles son los posibles desenlaces y qué es lo que está pasando con ese paciente, saber hacia dónde va a explicarle a la familia todo lo que se está haciendo. Eh, eh, la opción de hablar de donación o no donación de órganos es una cosa que yo prefiero no hacer y centrarme en el manejo del paciente y dejar la conversación, por lo menos el enfoque inicial al grupo de trasplante, para que no se considere por parte de los papás un conflicto de interés. Sin embargo, lo que uno ve en la práctica es que finalmente uno siempre termina sentándose con los padres a hablar respecto a eso, pero todo eso después de que uno ha hecho su diagnóstico de muerte encefálica y ya por lo menos enfocado y afrontado con los padres lo que podría pasar con la muerte encefálica. Esa es la primera conclusión, es hablar con los papás, ser muy claro y ser muy claro en lo que está sucediendo, evitar en la medida de lo posible frases como el vamos a hacer este examen y esperemos a ver qué sucede,
porque desafortunadamente eso abre ventanas de esperanza que no existe en los padres. Uno tiene que ser muy claro y decir, vamos a hacer un examen de muerte cerebral y vamos a hacer un examen de un test de apnea porque la clínica nos dice y tenemos una seguridad muy alta de que eso va, de que el niño está de muerte encefálica, y el examen lo que es un requisito para finalizar el diagnóstico. ¿Sí? Esa es una de las condiciones que uno tiene que tener. No es vamos a hacer el examen a ver si el niño está de muerte encefálica, no, nosotros estamos seguros que lo está porque clínicamente lo muestra y vamos a confirmarlo con lo que vamos a hacer. Y posterior a eso, pues siempre apoyarnos a hacer detección temprana de los posibles cambios, especialmente los cambios del sodio, y asimismo detección temprana de cambios hemodinámicos para tratar de mantener de la mejor forma ese donante. No está recomendado el uso de suplencia de tiroides, por lo menos no en niños en este momento, y sí suplencias hormonales de esteroideas, sobre todo en pacientes que tienen dificultades en el manejo de la presión arterial como ayuda de soporte que tenemos. Esas son básicamente las recomendaciones, y la otra final es pues a empezar a abrir el debate sobre el cambio de la legislación de la muerte encefálica en niños en Colombia, porque estamos muy quedados en eso y eso se ve reflejado en toda la ignorancia que hay en el gremio médico al respecto, y mucho más allá de eso en lo poco que estamos contribuyendo en el manejo de donación de órganos para niños en Colombia. Y la otra cosa, el debate que tiene que abrirse en algún momento también sobre cómo va cambiando la tecnología y cómo los avances en las neuroimágenes y las neuroimágenes funcionales especialmente van a empezar a modificar el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Sí? Eso es. No sé si tienen preguntas. Muchísimas gracias. Y pues qué pena esa última parte con esas últimas diapositivas. Igual van a estar en la PDF que se les manda a ustedes para repaso. Doctor Roa, muchas gracias por su presentación, pues muy clara, concisa, sin sacrificar profundidad académica y científica. No sé si los participantes que queden en este momento en el aula virtual pues tengan alguna inquietud, y si no, pues durante la semana las pueden formular a través del foro. Como el doctor se los mencionó, el PDF de la presentación se pone en el Moodle y bueno, ya mirarán las últimas 3 diapositivas que fueron las que nos quedaron faltando. Yo pienso que tampoco pues el impasse nos afectó mucho. Usted fue capaz de sortear esto a capela. No, y ya De estábamos acabados, ya habíamos acabado, entonces bien. la doctora Liliana o Pela. Nacida tienen alguna inquietud, o la doctora Adriana. Y si no, pues damos por terminada la charla. Niñas juiciosas. Mucho, mucho. Van a todas. Está muy bien. Doctoras, ¿alguna Muy pregunta? Si bien. no, terminamos. Dice la doctora a través del chat Liliana, que muchas gracias. muchísimas gracias. Sí, aquí estoy viendo los chats con muchísimo gusto, y pues siempre a su disposición. Estos son temas que son de muchísimo interés y que tenemos que seguir apoyando porque estamos muy quedados en esto en Colombia. Entonces, pues muchas gracias, muchísimas gracias. A usted, doctor Roda, que tenga buena noche y que descanse. Y a todas las doctoras presentes también muy gentiles. Buena noche. Buenas noches, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.